Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Con su permiso, quiero iniciar reconociendo a nombre de las y los senadores del Partido del Trabajo a las Fuerzas Armadas de este país. Decirles que nosotros respetamos, admiramos y agradecemos el papel que han estado desempeñando en beneficio del pueblo de México. Por décadas, la vorágine de la violencia trastocó la paz de los mexicanos a través del contubernio de autoridades y el patrocinio a los grupos delictivos. El ejemplo más emblemático, la infame dupla Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna. Fueron omisos, indolentes, indiferentes y cómplices, mientras que los problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, nunca fueron atendidos. El calderonismo fue el imperio de la corrupción. En ese sexenio, la violencia se disparó en un 120%. Los homicidios tuvieron un récord histórico, 193%. Con Enrique Peña Nieto, la crisis de inseguridad se diversificó y siguió expandiéndose. Los homicidios aumentaron, un 59%. Con la fallida estrategia de seguridad de Felipe Calderón, conocida como la guerra contra el narcotráfico, se ordenó un despliegue operativo a gran escala sin respeto alguno de los derechos humanos y sin considerar a las víctimas. En lugar de consolidar las fuerzas policiales, fueron cooptadas por grupos criminales, provocando una total descomposición y estableciendo relaciones de complicidad, de sociedad con los capos de la droga. La corrupción e impunidad se infiltró hasta los más altos niveles de estructuras gubernamentales. Para quienes argumentan que esta reforma es para militarizar al país, habrá que revisar el pasado reciente, y compararlo con nuestro presente. Hay un antes y un después en la historia de nuestro país. En el mandato de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el uso de las Fuerzas Armadas tuvo un destino muy específico: servir y ser defensores del pueblo mexicano. Hace 5 años asumimos la responsabilidad de conformar la Guardia Nacional con tan solo 30,000 efectivos. Hoy son 135,000 valientes y comprometidos hombres y mujeres desplazados en todo el territorio nacional, en cerca de 600 cuarteles e instalaciones para proteger a la ciudadanía. En la Cuarta Transformación no hay represión política, no hay tortura y no hay espionaje. Mientras que los regímenes represores del pasado utilizaron a las fuerzas castrenses para atentar, desaparecer y liquidar a los grupos civiles opositores que pugnaban por justicia y democracia. Recordémoslo, así fueron esos dolorosos episodios de nuestra historia. Así fue Tlatelolco, el movimiento estudiantil del 68, el halconazo del 71, las represiones y genocidios de la Guerra Sucia, Acteal y la más reciente, que está a días de conmemorar un lamentable 10º aniversario, nuestros normalistas de Ayotzinapa. Los sexenios pasados fueron autores y cómplices de actos atroces. La fragilidad de las fuerzas policíacas estatales y municipales no han podido enfrentar a los diversos grupos delictivos sin excepción, hay que decirlo, sin excepción. Todos y todas las gobernadoras han solicitado respaldo de la Guardia Nacional, sin importar filiación política. Han solicitado y han recibido el respaldo de la Guardia Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas. No olvidemos que al reconocer que la violencia es el principal problema del país, en 2019, con el voto de todas las fuerzas políticas aquí representadas, el Poder Legislativo y los congresos locales, creamos la Guardia Nacional, instaurando una nueva política de seguridad.
Los delitos de alto impacto van a la baja. Los homicidios se han reducido en un 18%. Los feminicidios, que antes ni siquiera se contaban, también. Los secuestros, los delitos del fuero federal. Aunque no les gusten, ahí están las estadísticas. Con datos duros de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, la percepción de inseguridad bajó en el gobierno de la Cuarta Transformación en un 16% en relación con el gobierno inmediato anterior. La génesis de este dictamen que estamos discutiendo es gracias a la sinergia que existe entre Sedena y la consolidación de la Guardia Nacional. No es gratuito que el 71% de las mexicanas y los mexicanos tengan confianza en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestra Guardia Nacional. Caso contrario, y hay que decirlo, es quien confía en las policías estatales y municipales. El 86% de las mexicanas y mexicanos perciben estas corporaciones como corruptas. En los municipios más violentos de mi estado, Zacatecas, hay un déficit de policías entre el 86 al 98%. Sí, escucharon bien. Déficit de policías del 86 al 98% en municipios tan importantes como Fresnillo, Pinos, Villa García y Villa Hidalgo. Hace 2 años, la Sedena había reportado que 9 municipios zacatecanos, entre estos el mío, Montescobedo, Zacatecas, no tenían ni un policía municipal. Actualmente, en 17 municipios considerados foco rojo, los policías operan sin certificación para aportación de armas y existe la sospecha, así lo dicen nuestras autoridades, de que algunos de ellos tienen vínculos con la delincuencia organizada. Se reconoce de parte de nuestras autoridades que hay un déficit de por lo menos 650 policías municipales. Ante esta crisis al interior de las instituciones policíacas, ¿quién puede y quién va a proteger a la ciudadanía? La respuesta es obvia, la respuesta es simple: la Guardia Nacional. En muchos estados, como el mío, Zacatecas, dependemos totalmente de la presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional es la institución idónea para revertir la violencia y restaurar el tejido social. Ha demostrado, aparte, tener un perfil civil y humanitario. En desastres naturales, en contingencias, en inundaciones, hayan estado siempre al auxilio de la ciudadanía. Por eso reconocemos la tarea más ardua y titánica que ha sido el reto de regresar la paz a los mexicanos, está en un camino de construcción. Con esta reforma constitucional vamos a dar pasos muy significativos. Debemos de ser claros, el país no se militariza. Recordemos que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y que en unos pocos días lo asumirá la primera mujer presidenta de este país. A ambos les tenemos confianza, como le tenemos confianza a nuestro compañero Omar García Harfuch, que será a través de la Secretaría de Seguridad Pública quien conduzca y evalúe la estrategia de seguridad en nuestro país. Si la oposición fue casquivana en la delincuencia, con la delincuencia, hoy tienen el deber elemental, mínimo, moral, de actuar con congruencia, de aportar su granito de arena para que podamos recuperar la paz que ustedes nos arrebataron. Nosotros estamos intentando apagar incendios que no provocamos. Estamos lidiando con un conflicto de seguridad en todo el país derivado de la corrupción, de los malos manejos y de la colusión de muchos de los que están aquí presentes y de los que en su momento representaron y condujeron los destinos de este país. Muchísimas gracias, senador presidente. Retiro mi voto particular. Muchas gracias, senadora Bañuelos de la Torre. Tiene el uso